La primera escena que se muestra es la de la vecindad. Vista desde arriba. El pasaje estaba algo sombrío, como cuando los días son nublados. Junto a eso se le ve al patio de la vecindad, manchado de sangre, junto con partes de cuerpos. Esto por todos lados. Me refiero a huesos, dedos, y más partes de piel. Después de unos 3 minutos bajo la misma escena, solo se pone en negro la pantalla, para mostrar unas palabras que decían, 6 días antes. En esta se muestra la vecindad nuevamente, pero sin la sangre, sin los cuerpos, y con un ambiente mucho más alegre, pues el sol le pegaba directamente. Aparece la Chilindrina quien busca al chavo, para decirle que deberían jugar a los bomberos. El chavo le dice que si quiere jugar, pero que tiene algo que hacer afuera. La Chilindrina le dice que vaya y que ella lo esperará. El chavo acepta, pero a media puerta de la entrada voltea y dice, oye Chilindrina, ¿no te gustaría ir conmigo? La Chilindrina le dice que no, pues le parece que es caminar mucho, y además hace calor. El chavo regresa y le insiste que vaya con él, que le promete que será algo rápido. La Chilindrina vuelve a decirle que no quiere ir y que no tiene otra respuesta. El chavo entonces dice, acabo que no quería que fueras conmigo, para después salirse de la vecindad. En eso aparece don Ramón, y le dice a la Chilindrina que le ayude con los quehaceres de la casa. La Chilindrina tampoco quiere hacer eso, y le dice, perdón papá, es que el chavo me está esperando, y decide irse con el chavo. Ya a las afueras, el chavo ve que la Chilindrina se acerca, y le cuestiona, ¿no que no ibas a venir? Ella entonces dice, ay chavito, solo era una broma, anda vamos. Después aparece Kiko y saluda a don Ramón, quien responde el saludo y le pregunta, oye Kiko, quería preguntarte algo. ¿Has escuchado o visto algo en las noticias? ¿Algo sobre una extraña enfermedad o virus? Kiko no responde pues no recuerda, pero si doña Florinda, quien iba saliendo, le dice a don Ramón que ella sí había escuchado de un padecimiento raro como la rabia, que deberían tener cuidado. Don Ramón le dice, precisamente eso quería decirle a la Chilindrina pero se fue, espero que no tarde. No se dicen más cosas, y todos se van a sus casas. Más tarde aparece el chavo, volviendo solo a la vecindad, algo preocupado porque no ve a la Chilindrina. Don Ramón lo ve llegar y le dice, chavo, ¿has visto a la Chilindrina? Me dijo que se iría contigo. El chavo le dice, sí, estaba conmigo, pero en un momento la perdí de vista, y como comenzó a llover, no supe hacia dónde se fue. Don Ramón preocupado sale a buscarla, y el chavo se queda en la vecindad. 5 minutos después aparece la Chilindrina, tomándose del brazo, y le dice, chavo, menso, ¿por qué me dejaste sola? El chavo se enoja y le dice, ¿cuál yo te dejé? Fuiste tú la que desapareció. Tú eres la mensa. La Chilindrina parecía tener gestos de dolor, y el chavo le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tocas así el brazo? La Chilindrina le dice, es que cuando te estaba buscando, comenzó a llover, y me quise refugiar en unas lonas que estaban en una calle. Pero en eso alguien tomó mi brazo y me mordió. Le pegué en la cara y me vine para acá. Pero me duele mucho. El chavo le pide que le deje ver el brazo, pero ella dice que más al rato, que quiere bañarse y limpiarse antes de que su papá la vea, o seguramente le va a pegar. Ella entra a su casa, y en ese momento aparece don Ramón. El chavo le dice que la Chilindrina ya llegó, pero que está en su casa. Y don Ramón ya más tranquilo le da las gracias al chavo y entra a su casa también. Al día siguiente aparece el chavo en el patio junto con Kiko. Ellos estaban charlando de lo que había pasado ayer con la Chilindrina, hasta que esta aparece y el chavo le pide que ahora sí le deje ver su herida. Ella acepta y se la muestra. A la Chilindrina se le puede ver el brazo, con los dientes incrustados, y alrededor una marca roja y grisácea. Ella dice que le duele mucho aún,
pero que ya se puso alcohol y espera que con eso pueda curarse pronto. No le dan más importancia y se van a jugar al otro patio. Ese mismo día, pero ya de noche, la Chilindrina comienza a sentirse mal. Dice que siente mucho ardor en la herida, pero que además, le duele la cabeza, y que por alguna razón siente furia por dentro. A la mañana siguiente, don Ramón sale apresurado, y el chavo se lo encuentra y le cuestiona hacia dónde va. Don Ramón le dice que está preocupado e irá a la farmacia, porque la Chilindrina está muy pálida, tiene fiebre y parece escupir algo de espuma. El chavo le dice que sí puede cuidarla mientras regresa. Don Ramón le dice que sí, pero que no se le acerque demasiado. El chavo entonces entra a la casa de Ramón y la ve ahí. Ella estaba literalmente amarrada de la cama. Y el chavo le dice que por qué estaba así. La Chilindrina ya no hablaba, solo parecía balbucear, escupir espuma y tenía la piel amarilla, y podía verse hasta las venas de su cara. El chavo se acerca y la Chilindrina intenta morderlo, pero el chavo se quita, pensando que está jugando, aunque decide hacerle caso a Ramón. Justamente don Ramón aparece y entra a la casa. El chavo le dice: don Ramón, la Chilindrina parece grave. Debería llevarla al hospital. Don Ramón tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar, y le dice: no te preocupes, chavo. Aquí tengo lo único que se necesita. Don Ramón saca un arma, y le dispara en la cabeza a la Chilindrina. Todo ante una mirada de horror del chavo. Don Ramón comienza a llorar y el chavo no entiende por qué hizo eso. Y le dice cuál fue el motivo. Don Ramón le dice que no sabe mucho, pero que su hija fue infectada por un virus que vuelve loca a la gente. El chavo recuerda la mordida y se lo cuenta a don Ramón. Este espantado le dice lo que le dijo ella cuando pasó. Y el chavo le cuenta todo como se lo dijo la Chilindrina. Don Ramón entiende las cosas y dice: esto es peligroso, chavo. Ven, ayúdame a enterrar el cuerpo. Cuando la desatan, la Chilindrina despierta y muerde a don Ramón del cuello. Fue tan sorpresivo que ni siquiera lo vio venir. Don Ramón entonces se quita a la Chilindrina de encima, pero ya le escurría sangre. La mordida fue grave. Don Ramón le dice al chavo que corra, y este hace caso. Sale corriendo y atranca la puerta de don Ramón. Tras ello solo puede escucharse como alguien desde adentro comienza a azotar la puerta, queriendo salir de la casa. El chavo entonces comienza a gritar, diciendo: todos salgan por favor. Debemos irnos de aquí. Nadie sale de sus casas. Parece que toman al chavo de loco. Y la ventana de don Ramón se rompe. Era don Ramón, ya convertido en lo que parece ser un zombi. Cuando el chavo ve a don Ramón salir por la ventana, corre hacia las afueras de la vecindad. Cierra la puerta del portón. Y don Ramón, quien lo perseguía, solo choca y cae al suelo. El chavo se va corriendo, aunque no nos muestran dónde. Al escuchar el alboroto que armó la ventana de Ramón, Kiko se asoma, y se da cuenta que hay vidrios rotos tirados. Vidrios que pertenecían a la ventana. Además, mira cómo hay manchas rojas. Y se da cuenta que es sangre. Cierra la ventana y asustado le dice a su mamá que hay sangre y que algo pasó en la casa de Ramón. Doña Florinda cree que se trata de una pelea o algún robo, así que le dice a Kiko que no haga ruido. En otra escena, que cambia de lugar, se ve la escuela y al profesor Girafales con algunos papeles. Es como si estuviera calificando exámenes. El profesor estaba tranquilo hasta que alguien comenzó a golpear su puerta. No eran toques normales. Estaban literalmente pateando la puerta. El profesor molesto se levanta y acude a abrirla. Y cuando la abre ve que es una persona, con las mismas características que tenía don Ramón. Claramente esto el profesor no lo sabía, pero se le hizo raro y mejor quiso cerrar la puerta. Esa persona, que era un zombie, comenzó a empujar tan fuerte que abrió la puerta empujando al profesor, y lo atacó con el fin de morderlo. El profesor se defendió como pudo,
Después solo se ve al profesor que sale corriendo del salón. Y a esa persona tirada en el suelo sin cabeza. El profesor corrió apresurado hacia la vecindad. Mientras tanto, la Chilindrina salió de casa rompiendo la puerta. Y junto con Don Ramón estaban a mitad del patio solo haciendo ruidos raros. El profesor llega a la vecindad. Y se da cuenta que Don Ramón y la Chilindrina parecían zombies. Ellos dos al verlo lo fueron a atacar. Nuevamente el profesor pudo defenderse. Y entró a la casa de Florinda. Kiko y ella lo ven como entró sudado y nervioso. Y le preguntaron qué pasaba. Él dijo que no sabía qué estaba pasando exactamente. Pero que personas que parecen ser zombies lo atacaron. Señalando que también Don Ramón y la Chilindrina estaban así. Kiko dijo que escuchó cómo rompían la ventana de Ramón. Pero había un problema. El brazo del profesor estaba sangrando. Doña Florinda lo quiso curar. Pero al verlo, tenía marcas de dientes. Alguien lo había mordido. No sabía si fue el primer zombi que lo atacó. O fue Don Ramón y la Chilindrina. El profesor dijo que era mejor que saliera de su casa. Porque podría ser peligroso. Doña Florinda, preocupada por él, le dijo que no. Que mejor se quedara con ellos. El profesor dijo que no, que él quería salirse. Pero, ya con lágrimas en los ojos, Doña Florinda le rogó que se quedara. Kiko estaba confundido. Así que también le dijo que se quedara. Doña Florinda comenzó a limpiar su mano. Y el brazo donde tenía la herida el profesor. Él comenzó a sentirse muy ansioso y con escalofríos. Sentía que algo le pasaba. Así que se levantó a prisa y quiso irse de la casa. Pero Doña Florinda lo detenía. Con la esperanza de que ella lo pudiera curar. El profesor, ya con la cara amarilla y los ojos rojos, le dijo que lo soltara, que por seguridad debía irse. Pero una vez más, ella se negó. De pronto, el profesor detuvo su movimiento. Y solo se quedó parado. Cuando Doña Florinda le habló, este volteó, la miró. Y solo dejó ver su sonrisa llena de sangre. En instante se abalanzó contra Florinda, mordiendo el cuello y haciendo que toda la sangre le brotara a montones. Kiko se asustó demasiado y quiso ayudar a su madre. Pero el profesor lo empujó con tal fuerza que este salió volando unos 4 metros. Doña Florinda perdía el conocimiento y al parecer muere. El profesor solo se comió aquello que le mordió. Y después de eso solo se levantó y comenzó a golpear la puerta hasta romperla, juntándose con Don Ramón y la Chilindrina, quienes por cierto ya habían acabado con la bruja del 71, y con algunos vecinos que son extras, y que viven en el otro patio. En ese momento, solo se escucha como un televisor. Al parecer el de la casa de Don Ramón estaba encendido. No sé cómo se encendió o quién lo hizo. Pero comenzó a escucharse una voz, al parecer de un locutor de noticias que decía que existía una especie de brote de un virus, que hacía que la gente fuera extremadamente agresiva. Se pueden ver imágenes de cómo había gente convertida ya en zombie. Y en una de esas, se mira a Jaimito el cartero, yendo a toda velocidad con su bicicleta. Este trataba de ir cada vez más rápido, pues 2 de esos zombies lo venían persiguiendo. La persecución dura hasta que Jaimito puede llegar a la vecindad. Entra con prisa, pero al ver a la Chilindrina, Don Ramón y al profesor, se detiene, asustado. Quiere dar marcha atrás, pero lo muerde por la espalda a Doña Florinda. Y entre ella y la bruja del 71, comenzaron a morderlo. Los gritos de Jaimito eran aterradores. En ese momento, Kiko, quien había sido ignorado por el profesor, se levanta del suelo donde estaba tirado, y se asoma a la ventana, pues notó que en el piso de su casa, había una enorme mancha de sangre, que pertenecía a su madre. Pero ella ya no estaba ahí. Ahora ella era un zombi que atacaba a Jaimito. Lo dejaron tirado, cubierto de rojo y sin una oreja y sin un ojo. Kiko se pregunta por qué pasaba esto, y qué lo provocó. Además de que no vio al chavo por ningún lado. Kiko estaba muy asustado, pues no sabía qué hacer, así que trató de no hacer ruido. En las noticias,
que estaban anunciando. Solo se ve como, en vivo y en la pantalla, dos personas zombies se comían al presentador de los noticieros. Y solo se escuchaban gritos, que hacían referencia a que las personas de producción también estaban siendo atacadas. En algún momento de distracción, Kiko logró salir de la vecindad sin que ninguno de ellos lo viera. Y caminó tratando de buscar si de casualidad el chavo estaba en la calle. Al ver cómo había mucha sangre por todos lados, Kiko caminaba viendo todo el panorama. No había calle que no tuviera algún resto de cuerpo o mancha de sangre. Kiko solo caminaba entre calles, esperando encontrar al chavo. Por otra parte, dejaron ver otra escena. Ahora desde la vecindad, todos ahí estaban convertidos en zombies. Y en otra toma, se ve como en la escuela del profesor. Ahora estaban dos cuerpos más. Uno era el de Patty, y el otro parece ser Godínez. El problema era quien parecía estárselos comiendo. Era Ñoño, quien de alguna manera, también ya era un zombie. Cuando aparecen los cuerpos de Godínez y Patty, o más bien, cuando se levantan. Pues como se había visto, Ñoño era quien los había atacado. Ñoño ya era un zombie. Pero jamás se mostró qué fue lo que le había pasado. Mientras tanto, Kiko llegó justamente a la escuela, con la esperanza de que tal vez el chavo se haya escondido ahí. Sin embargo no fue así. Solo encontró a los tres parados. Y cuando lo vieron, comenzaron a perseguirlo durante muchas calles. Kiko estaba con la adrenalina al 100%, tratando de escapar. En una calle cualquiera, Kiko pasa corriendo, y tras él se escucha como un automóvil atropella a Ñoño, a Godínez y a Patty. La persona que estaba en el carro no se reconocía, pues no era un personaje como tal de la serie que antes se haya visto. Solo se escucha que dice: "Malditas bestias. Están por todos lados", para acelerar y después irse de ahí. Kiko se da cuenta que los tres quedan aparentemente muertos. Y observa como el auto ya había dejado una estela de varios cuerpos de zombies detrás. Decide irse antes de que alguno de ellos despertara o alguien más volviera. En otra escena, se ve al señor Barriga, quien aparecía por primera vez. Y al parecer estaba caminando en busca de su hijo Ñoño. A pesar de que lo estaba buscando, no parecía estar preocupado por la situación. Y a cada zombie que encontraba, le daba un disparo con el arma que tenía en su maletín. El señor Barriga termina llegando a la vecindad, donde encuentra a los miembros que ya estaban convertidos. A cada uno de ellos los termina matando pues lo quisieron atacar. Minutos después llega Kiko, quien al ver al señor Barriga se tranquiliza y solo dice que le alegra que haya alguien más ahí con él. El señor Barriga, aún con ese semblante tranquilo, le dice a Kiko que si ha visto a su hijo Ñoño. Kiko, quien aún estaba algo traumado, le dijo que Ñoño era uno de esos zombies que lo perseguía junto con Godínez y Patty, pero que terminó siendo atropellado. El señor Barriga lo mira seriamente y le dice: "Ya veo. ¿Me podrías llevar al lugar?". Kiko le dice que sí, pero que tiene miedo de que alguien los ataque. El señor Barriga le dice que mientras esté con él no le pasará nada. Carga su arma y ambos salen rumbo a donde Ñoño estaba atropellado. Llegan al lugar después de unos 20 minutos. Y lo ven. En efecto, solo era su cadáver. El señor Barriga le pide a Kiko que lo acompañe por su auto. Ambos van a casa de Barriga, suben al auto y regresan por Ñoño. Entre los dos los suben al auto y el señor Barriga deja a Kiko en la vecindad. Y se va sin decir nada, con Ñoño muerto en el auto. Kiko, aunque sintió que eso fue raro, se alegró de saber que alguien de sus conocidos estaba con vida. Y se mete a su casa para protegerse, planeando cómo buscar al chavo, pues aún no aparecía. Kiko enciende el televisor. En otras noticias, dan la nota. Muchas partes de la ciudad estaban llenas de infectados. Algunas autoridades combatían contra ellos. Y que se pedía a la población que por nada del mundo salieran de sus casas. Que era demasiado peligroso.
y que ya se investigaba qué fue lo que causó todo este extraño brote. Pues solo se sabía que comenzó como un experimento clandestino, y que una persona, aparentemente un niño, fue usado como prueba, pero que hasta ese momento no se sabía la razón. Kiko cerró sus puertas y atancó la ventana, y se fue a dormir, pues ya comenzaba a ser de noche. Al día siguiente, Kiko despertó pues alguien estaba tocando su puerta de manera frecuente. Kiko se espantó tomando un bate de béisbol, pensando que era un zombi, pero al asomarse se dio cuenta que era el chavo. Sorprendido le abrió la puerta, lo abrazó y le dijo que estaba muy asustado por él. Le preguntó dónde se había metido, y el chavo dijo que primero se fue corriendo a la escuela, que estaba con Godínez y Patty ahí, pero que después él vio como ñoño se acercaba y estaba raro. El chavo se dio cuenta que era un zombi y les dijo a los otros que se fueran con él. No le creyeron y él decidió irse dejándolos ahí. Pero que antes de ese día, solo estuvo dando vueltas tratando de encontrar algún lugar para esconderse. Pero que muchos lados estaban infectados. Kiko se dio cuenta de algo. El brazo de Chavo estaba mordido. Kiko asustado lo empujó y le dijo: ¿te mordieron? Maldito Chavo, tú eres de esos. Kiko iba a pegarle pero el Chavo le dijo que se calmara. Que sí, que quien lo mordió fue un zombi justo cuando escapaba de Don Ramón. Pero que nunca le pasó nada. Que no se había convertido. El Chavo estuvo esperando convertirse. Pero que no le pasaba nada. Él quizá era alguien con inmunidad. De ser así, él podría ser la cura. Kiko le cuenta que el señor Barriga estaba vivo. Y que quizá él podía ayudar. Y buscar una cura con la sangre del Chavo. Cuando iban a salir, el señor Barriga estaba llegando a la vecindad. Él traía una bolsa, donde dentro estaba ñoño. El señor Barriga también tenía una jeringa. Le inyectó algo al cadáver. Y en eso Kiko lo llama: señor Barriga. Solo le decía eso y el señor Barriga, así con su semblante raro, le ve y dice: ¿qué es lo que pasa, Kiko? Kiko le dice que pase a su casa, que hay algo importante que tiene que ver. Además, que ya había llegado el Chavo. El señor Barriga dijo: ¿el Chavo? Ya veo. Voy para allá. El señor Barriga entra a casa de Kiko, arrastrando a ñoño dentro de ella. Kiko le dice que el Chavo fue mordido hace un día, pero que no le había pasado nada, que quizá él podría ser una solución. El señor Barriga estaba muy raro, no decía nada. En eso, el Chavo encendió la televisión, esperando que hubiera alguna noticia. Y si la había, el reportero entonces habló diciendo que ya se habían concluido algunas investigaciones. Habían capturado a 2 personas, que fueron causantes del problema. Eran 2 magnates que no dijeron sus nombres, pero que revelaron algunos nombres de culpables. Con tal de reducir su sentencia, explicaron que un conjunto de personas planearon enfermar y matar a la población, para así hacerse de sus bienes materiales y hacerse muy ricos. Que además, cada uno tenía la fórmula para poder ser inmune a la infección y de hasta curar a los infectados. Comenzó a decir nombres. Muchos de ellos no sabían quiénes eran, hasta que mencionaron el nombre de otro implicado. Este era Zenón Barriga y Pesado, que incluso él mismo dio a su hijo como primer paciente del experimento. El niño, del que ya se había hablado antes, se llama Febronio Barriga Gordo Ritua. El Chavo y Kiko se quedaron viendo seriamente, y voltearon lentamente a ver al señor Barriga. Ellos se dieron cuenta que ese niño era ñoño. Por eso es que él estaba infectado. El Chavo entonces dice: señor Barriga, ¿fue usted? El señor Barriga se ríe y saca la pistola, y dice: qué lástima que hayas sido inmune, Chavo, pero nadie se curará contigo. Le dispara en la cabeza, ante los ojos de horror de Kiko. Kiko, asustado, solo camina hacia atrás, pero choca con algo. Era ñoño. Estaba vivo, pero seguía siendo zombi. Y el señor Barriga solo dijo: ñoño, puedes comértelo. La escena se corta. Solo hay una estática, para después aparecer la primera escena que se vio.
la vecindad desde las alturas. Y sangre por todos lados. En la vecindad, el señor Barriga había organizado una reunión. En ella dijo que la renta bajaría su costo, pues todos los vecinos se habían dedicado a pagar a tiempo sus rentas. Así que para el señor Barriga, quien ya tenía más negocios, se le hacía buena idea bajar el precio para sus queridos inquilinos. Inclusive don Ramón no debía nada de la renta, cosa que sí era extraña. Pero supongo que era uno de esos episodios donde muestran algo distinto. Además, el señor Barriga informó que abriría una casa más, que se ubicaba justo debajo de las escaleras. Es decir, debajo de la casa de Patty y Gloria. Pero que eso se haría hasta pasadas algunas semanas. Todos se alegran y terminan pasando un buen rato. El chavo pregunta: Rondamón, ¿usted cree que tengamos un nuevo vecino? Es probable, chavito, responde don Ramón, mientras que los dos comían tortas de jamón. Al día siguiente, los albañiles y el arquitecto comenzaron a diseñar el trabajo que se haría. Y en ese momento comenzaron las obras para el nuevo departamento. Mientras tanto, todos estaban emocionados porque eso significaba que habría un vecino nuevo. Y querían conocerlo. Las semanas pasaron. Y de a poco la casa nueva estaba casi terminada. En ese momento, alguien entró a la vecindad. Era un hombre parecido a don Román, el que se supone era primo de don Ramón en otro episodio. Pero este se presentó como Ernesto, aunque no dijo a qué iba. Solo fue a echar un vistazo a la vecindad. Saludó a Kiko, quien estaba en el patio, y a doña Clotilde. Ellos solo pensaron que se trataba de una persona que rentaría un departamento, aunque nunca dijo a qué iba exactamente. Ya por fin, después de 2 meses exactos, la nueva casa estaba terminada. El señor Barriga hizo otra reunión con comida y dulces, para celebrar que se había logrado el cometido. Además, presentó a quien sería el nuevo vecino. Y en efecto, era el mismo señor Ernesto. Él dio gracias a todos por la bienvenida, y dijo que esperaba poder llevarse bien con todos. Todos lo saludaron amablemente. Todos menos la señora Clotilde, quien lo miró algo extrañada desde lejos. Trató de disimular, pero también el señor Ernesto la miró de forma extraña. De esto nadie se dio cuenta. Así que terminando ese día todos fueron a casa. Los días siguientes fueron solo el constante de ver a Ernesto entrando con muebles nuevos y cosas para su nuevo apartamento. Pero, desde la ventana doña Clotilde lo miraba. Algo no andaba bien. Constantemente él charlaba con el chavo y con Kiko, porque casi siempre lo ayudaban con sus cosas. Él les agradecía dándoles dinero y dulces. A todos les caía bien aquel señor Ernesto. Justamente, él organizó una fiesta a las 2 semanas, porque decía que era su cumpleaños. Todos recibieron la invitación, pero la única que no fue era doña Clotilde. Ella dijo que se sentía mal, pero desde la ventana, y tratando de que nadie los viera, miraba al señor Ernesto de lejos, quien hacía juegos divertidos, que él decía haber creado. Eran juegos en los que los vecinos tenían que decir palabras que él escribía, pero eran en idiomas raros. Solo era tratar de adivinar lo que era eso, aunque nadie logró hacerlo. Aún así aquel día todos la pasaron muy bien. El señor Ernesto salía a regar sus plantas con frecuencia. Además, tenía 2 gallinas por mascota. Eran 2 gallinas de color negro. Ernesto decía que trabajaba en una iglesia como cuidador, y a veces se iba por las noches de la vecindad. Todo parecía normal, excepto que doña Clotilde siempre se negaba a saludar a Ernesto, aunque no daba razones. Siempre se hacía la sorda o fingía llevar prisa. Esto hasta que don Ramón se dio cuenta, ya que se le hacía raro que solo cuando Ernesto estaba, ella se comportaba de esa manera. Don Ramón entonces se le acercó y le dijo: Doña Clotilde, ¿puedo hacerle una pregunta?
Claro, don Ramón, responde ella. Es que, he notado que cuando está el señor Ernesto, usted se comporta diferente. ¿Le cae mal o algo así? Ella no responde. Y don Ramón le insiste. Doña Clotilde entonces le dice que hablarán de eso más tarde. Será en la noche. Cuando Ernesto se vaya, le acepta y espera que anochezca para hablar con Clotilde. Ernesto salió de casa al atardecer, diciendo que ya se iba a trabajar. Antes de irse, toca al chavo quien por alguna razón comenzó a sangrar del brazo. Ernesto le dijo: Chavo, ¿qué te ha pasado? Espera, yo puedo curarte. Ernesto toma un frasco pequeño y pone algo de la sangre del chavo sin que éste se diera cuenta, mientras que le dio algodón para que éste hiciera presión y se curara la herida. Ernesto se fue. Doña Clotilde vio todo desde lejos, con esa mirada seria. Una hora después don Ramón salió para casa de Clotilde y ella lo invitó a pasar. Entonces charlaron y ella dio sus razones. Verá don Ramón, desde la primera vez que él llegó, Kiko y yo éramos los únicos en el patio. Nos saludó sin dar razones y sin decir que él sería el nuevo vecino. Solo observó todo, pero algo me parecía raro. El señor Ernesto llevaba algo en la mano. Era un saco pequeño con un polvo. Y lo dejó caer en partes de la vecindad. Además, hoy pude ver cómo cortó al chavo sin que él se diera cuenta. Y robó su sangre. Don Ramón, él tiene una vibra negativa fuerte. Y se dio cuenta que yo lo supe. Don Ramón no quiso creerle al principio. Pero doña Clotilde, a pesar de no ser realmente una bruja, sabe hacer hechizos y cosas de magia. Pues proviene de una familia de mujeres que sí eran brujas. Si no me cree don Ramón, mañana iremos cuando él se vaya a su casa. Le demostraré que tengo razón. Don Ramón estaba temeroso pero aceptó el trato. Y accedió a ir con ella. Mientras tanto, Ernesto volvía cada mañana feliz con su traje de sacerdote. Aunque según él solo limpiaba la iglesia. Más tarde, salió de su casa ahora haciendo lo mismo que hizo con el chavo a Kiko. Lo cortó sin que Kiko supiera y llenó un pequeño frasco con una gota de esa sangre. Y se la llevó. Kiko le preguntó que si había visto al chavo. Él dijo que no, pero que seguro estaba jugando en el otro patio. Kiko fue a ver y en efecto, ahí estaba el chavo. Pero este se miraba raro. Dijo que se sentía mal. Estaba enfermo según él. Ese día por la noche, doña Clotilde y don Ramón fueron a la casa de Ernesto. Y sin que nadie supiera lograron entrar. Don Ramón, no haga ruido y solo haga lo que yo le diga. ¿Entendió? Don Ramón asienta con la cabeza. Y los dos, ayudados con una lámpara, entran y se dan cuenta que la casa no tiene casi nada por dentro. Solo una pequeña mesa, una estufa y un colchón. Don Ramón no puede creerlo sabiendo que las primeras semanas Ernesto entró con muchas cosas, con muebles y así. No era posible que no tuviera todo eso. Clotilde dijo saber lo que pasaba, que de seguro había un sótano. Ella estuvo buscando hasta que dio con la escotilla. Y sí, Ernesto tenía un sótano en casa. La escotilla se abrió, y había unas escaleras algo grandes, que se iluminaban por veladoras que él mismo Ernesto puso. Comenzaron a bajar, y cerraron la escotilla, mientras ellos estaban en el sótano. Poco a poco bajaron a un cuarto enorme donde estaban todos esos muebles. Pero no era todo. Había una enorme cruz pintada en la pared. Era de color rojo. Y había una más frente a esa, pero invertida. De frente, vieron un muñeco vudú del chavo, con agujas por todo el cuerpo y con la sangre de este rociada sobre el muñeco. Lo sabía, decía Clotilde. Mientras que don Ramón moría de miedo. En eso escuchan un ruido. Ernesto había entrado a su casa. Cuando se escucha que alguien entra, doña Clotilde y don Ramón se esconden detrás de un armario que estaba en ese sótano. En efecto, era don Ernesto quien bajaba lentamente las escaleras de su sótano. Don Ramón y doña Clotilde observaron cómo
Sacó el pequeño frasco de donde estaba la sangre de Kiko, y la virtió sobre un muñeco vudú del personaje, mientras decía cosas extrañas en otro idioma. En ese momento, se podía observar cómo Kiko alegaba que le dolía la cabeza, diciendo que se sentía un poco mal. Además de que, al mismo tiempo que Ernesto enterraba las agujas en el muñeco, Kiko sentía piquetes en el mismo lugar, llegando al punto que terminó vomitando. Lo raro era que el chavo había dicho un día antes sentirse de la misma manera. Después de hacer eso, el señor Ernesto solo miró todo el sótano. Lentamente caminó como si buscara algo, pero terminó por irse de la vecindad nuevamente. Eso hizo que tanto Clotilde como don Ramón salieran de aquel lugar. Rápidamente don Ramón se mostró nervioso y asustado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, doña Clotilde? Eso gritaba desesperado. Y doña Clotilde, aunque preocupada, se mostró más serena y dijo: eso era brujería, don Ramón. Ahora entiendo por qué la casa está en ese lugar. El sol no le da en ningún ángulo. Además, es por eso que tiene el sótano, porque ahí tampoco entraría ninguna luz. Lo que me parece raro, es porque el señor Barriga construiría esa casa. Algo tuvo que haber pasado. Don Ramón, asustado, fue a advertirle a la Chilindrina que no debía salir por ningún motivo. Y doña Clotilde le dijo que pasara lo que pasara, no dijera nada, que ella se encargaría de resolverlo, porque al parecer, el señor Ernesto era alguien realmente peligroso. A la mañana siguiente el señor Ernesto ingresa a la vecindad, y se encuentra con don Ramón. Aunque este último tenía miedo, trató de disimular y lo saludó cordialmente. Pero Ernesto le mira muy raro y le dice: buenos días, señor Ramón. ¿Sabe? Por la noche dormí en mi trabajo y soñé con usted. Don Ramón con curiosidad le dice: ¿qué ha soñado? Ernesto solo ríe y responde: no creo que deba contarle mi sueño. Quizás se espante. No es muy grato soñar con gente que muere. Don Ramón lo ve nervioso. Ernesto solo sonríe y se va caminando a su casa. Antes de entrar voltea a mirar a don Ramón, sin decir más una sola palabra. Don Ramón, asustado, regresa a casa, y Ernesto se ve caminando hacia abajo, dirección a su sótano. Mientras caminaba mencionaba cosas extrañas. De su bolsa sacó un sombrero parecido a los que solía usar don Ramón. Lo dejó sobre su mesa y comenzó a decir cosas más raras, mientras que dibujaba cosas diabólicas sobre el sombrero. Ernesto clavó una navaja y en ese momento un grito se escucha. Era la Chilindrina. Don Ramón estaba teniendo un ataque al corazón. Todos salieron a ayudarlo, pero fue demasiado tarde. Don Ramón estaba muerto. Doña Clotilde salió llorando a ver el cuerpo. Salieron todos, menos Ernesto, que solo miraba desde el borde de su puerta. ¿Acaso no saben que me di cuenta? Sé que entraron a mi casa. Pude matar a Ramón, pero esa maldita bruja, ella sabe cómo combatirme. Matarla será difícil, si no lo hago con mis propias manos. Doña Clotilde sabía que era Ernesto quien provocó esto, pero aún así no decía nada. El funeral de don Ramón se hizo en la misma vecindad. Según los médicos, la muerte fue natural, y provocada por el repentino ataque al corazón. Nadie sabía qué había pasado, y por supuesto que nadie siquiera sospechaba de Ernesto. Lastimosamente, 3 días después quien murió fue el chavo, pues desde que el señor Ernesto robó su sangre y picó aquel muñeco, el chavo se enfermó de una manera rara e inexplicable, provocando que éste sintiera dolores repentinos. De hecho, solo Kiko sabía que el chavo estaba enfermo, pero pensaron que sería cosa cualquiera, así que no hubo necesidad de atenderlo. Pero cuando lo encontraron, el chavo estaba en su barril, hecho bola, sin moverse, y fue declarado muerto por esa rara enfermedad. Más tarde, 3 días después exactamente, quien murió fue Kiko. Por cierto, todos esos días que pasaron, Ernesto no salió de casa, más que para ir a comprar cosas de comer.
Según lo que él decía, nadie sospechaba nada. Pero eso sí, se mantuvieron alerta pues se creía que la enfermedad que mató al chavo pudo ser la misma que mató a Kiko. Y también la que mató a Don Ramón. Pero nadie más sentía síntomas similares. Lo que es más, a pesar de que sabían que se habían enfermado, los doctores no pudieron saber exactamente qué tipo de enfermedad era. Entonces era todo un misterio en realidad. No sabían quién provocó o qué provocó la enfermedad. Y doña Clotilde, quien sí lo sospechaba, no tenían fundamentos. Así que esperó a que Ernesto se fuera de casa para poder entrar de nuevo. Pero esto no pasaba. De hecho, Ernesto comentó que estaba enfermo, así que le habían dado muchos días de descanso en el trabajo. Clotilde estaba preocupada, pues sabía que si pudo acabar así de fácil con ellos tres, no sería tan complicado que terminara matando a todos ahí. Un día, Ernesto estaba en el patio de la vecindad, cuando estaba entrando la Chilindrina. Ella estaba triste, porque en poco tiempo murió su padre y sus mejores amigos. Ernesto la quiso consolar dándole un abrazo, pero doña Clotilde salió rápido de su casa, e impidió eso diciéndole a la Chilindrina que le tenía una sorpresa. Pero llevándola a su casa, Ernesto tenía preparado un frasco para su sangre, pero no la pudo usar por culpa de Clotilde. Solo podía escucharse como decía: maldita bruja, no debería meterse en esto. Tengo que matarla como sea. Ernesto regresó a su casa, y doña Clotilde le dijo a la Chilindrina que pasara lo que pasara, se alejara de Ernesto, pues era el culpable de la muerte de todos. La Chilindrina confundida no podía creer eso. Pero doña Clotilde trató de convencerla y hasta cierto punto logró conseguir que le creyera. Aquella noche, Ernesto estaba en casa, pero acechaba a doña Clotilde, quien también vigilaba todo el tiempo su casa. Pero en la madrugada, llegando las 2 de la mañana, el sueño comenzó a ganarle a Clotilde y se quedó dormida en su sofá. Ernesto se abrió paso por la vecindad, y forzó la puerta de la casa de Clotilde. La vio y se acercó a ella con un cuchillo en la mano. Ernesto miró a doña Clotilde dormida frente a él, empuñó el cuchillo. Pero antes de que pudiera hacerle daño, alguien tocó la casa de doña Clotilde. Era la Chilindrina. Tocó efusivamente. Doña Clotilde se despertó, pero Ernesto de manera rápida se escondió detrás de unos muebles, aprovechando la poca luz que daba en aquel lugar. Clotilde, aún con sueño, se levantó a abrir la puerta, y la Chilindrina le dijo: discúlpeme por despertarla, es que tenía miedo. ¿Podría dormir conmigo en mi casa? Doña Clotilde acepta, y se va a la casa de la Chilindrina. Esta cierra todas las puertas y las ventanas, y le dice: doña Clotilde, no fue eso por el que la desperté. Yo vi como Ernesto entró a su casa con un cuchillo en la mano. Creo que usted se quedó dormida. Estoy seguro de que él planeaba matarla. En eso alguien tocó la puerta de la Chilindrina. Ella, asustada, preguntó quién era, pero no recibió respuesta. Nuevamente tocaron la puerta, esta vez con algo más de fuerza. Pero una vez más no contestaron ante los cuestionamientos de la Chilindrina. Comenzaron a escucharse rayones. Alguien rayaba la puerta de la Chilindrina, y pronto se alejaron de la puerta. Era obvio quién era. Era Ernesto, que se fue corriendo hacia las afueras de la vecindad. En ese momento, la Chilindrina, asustada, abre la puerta de su casa, y sale lentamente. Puede ver que en su puerta, en efecto, tiene algo rayoneado. Era una especie de cruz, pero estaba invertida. Voltea a ver al resto del patio, y eso estaba también en la casa de la bruja, en la casa de doña Florinda, y en la casa de Papi, pero no en la casa de Ernesto. Clotilde, asustada, dice: sé lo que está intentando. Ya lo sospechaba. Intenta acabar con todos. Este hechizo lo he visto en algún lado. Además, había una estrella de 5 picos dibujada a mitad del patio, con una veladora de color negro, justo en el centro. Muestran otra escena.
Ernesto se aproximaba a una casa. Era la casa del señor Barriga. Toca la puerta. Siendo casi las 2:30 de la madrugada. Nadie abre. Pero él sigue insistiendo. Hasta que el señor Barriga, con algo de sueño, abre la puerta. Mira a Ernesto y le dice: "Ah, es usted. No quiero ser grosero, pero ¿no cree que es algo tarde para venir? ¿Qué es lo que necesita?". Ernesto entonces le dice: "Es urgente. Algo malo está pasando en la vecindad. Se está incendiando". El señor Barriga, asustado y sorprendido, dice: "¿Qué? ¿Cómo ha pasado?". Vamos para allá. Ambos se van corriendo a la vecindad. Pues por mala suerte del señor Barriga, su auto no servía en esos días. La distancia era algo larga. Y el señor Barriga estaba algo cansado. No así Ernesto, que parecía no haber ni siquiera sudado. A unas cuantas cuadras, el señor Barriga ve que no hay nada parecido a un incendio cerca. Pero Ernesto le insiste. Y se va corriendo con él. Llegando a la vecindad, la Chilindrina y Clotilde observan cómo el señor Barriga corre desesperado. Y pregunta si todos están bien. Doña Clotilde le dice: "Señor Barriga, usted le dio alquiler a alguien peligroso. Todo es culpa de Ernesto". El señor Barriga voltea y en ese momento Ernesto le clava el cuchillo que pretendía usar contra Clotilde. El señor Barriga comenzó a sangrar, pero Ernesto seguía dándole puñaladas. El señor Barriga lo mira antes de morir y dice: "¿Por qué haces esto? ¿Quién eres?". Ernesto cambia su expresión. Sus ojos se hacen casi como si tuviera los ojos rojos y su voz cambia. Ja ja ja. No soy Ernesto. Ese nombre es de un tipo que maté. Soy Don Román, el primo de Don Ramón. Y yo los llevaré al infierno. Porque ustedes, cuando yo vine por primera vez y quise ser su amigo, fui tratado como basura. Ahora, gordo, tu sangre es lo único que me hace falta para completar mi ritual. Tu bruja. Sé que sabes lo peligroso que soy. Quise matarte. Pero esa mugrosa niña, que es mi sobrina, me interrumpió". Don Román corta al señor Barriga de tal manera que la sangre de este salpique la vecindad. Pero también dentro de la estrella que había dibujado en el patio. La veladora se incendió sola. Y luego cayó, provocando que cada una de las cruces rayoneadas en las puertas comenzaran a incendiarse. La vecindad a los pocos segundos comenzó a arder. Don Román miraba todo mientras se alejaba con el cuerpo de Barriga hacia su sótano. Lo perturbador comenzó cuando doña Florinda salió de su casa envuelta en fuego. El incendio acabó con su casa. Y con su vida. Pues literalmente quedó calcinada viva. Dejando la imagen de su cuerpo hecho casi ceniza. La Chilindrina y doña Clotilde quisieron escapar. Pero el fuego era demasiado. La bruja entonces se llevó a la Chilindrina a su casa. Porque el fuego consumió todo. Menos la casa de Román. Y la casa de la bruja. Ella decía que dentro de la casa estarían a salvo. Mientras tanto la Chilindrina dijo: "Él se llevó al señor Barriga a su sótano. ¿Qué vamos a hacer?". Doña Clotilde dijo: "No hay nada que pueda hacer yo. Tal vez sé brujería. Pero él sabe magia negra. Es un nivel muy alto. Incluso para mí. Yo soy ya muy vieja para poder hacer algo. Debemos escapar". Exacto, eres muy vieja. La voz se escucha tras ellas. Era Don Román, quien suelta una risa diabólica y dice: "Será tu fin, bruja. Será tu fin, niña molesta". Don Román entonces hizo incendiar la casa de la bruja, haciendo que ni doña Clotilde, ni la Chilindrina pudieran escapar. Mientras tanto, el fuego rodeaba a todos menos a Don Román. Pareciera que se formaba un círculo a su alrededor, porque el fuego no le alcanzaba. Mientras que en sus intentos de escape, la Chilindrina terminó cediendo ante el calor, y muriendo casi en la puerta. La bruja estaba viva, pero se estaba quemando y gritando: "Maldito seas, Román". Eso decía Clotilde, mientras que Román lo decía: "¿Recuerdas que me hiciste, vieja bruja? Tú provocaste esto. Es mi venganza. Por eso sabías a qué venía". La escena termina.
Y después solo se muestra a la vecindad hecha cenizas y un montón de bomberos y policías llevándose los cuerpos calcinados. Y don Román volvió a su casa, a la cual nada le había pasado. Y dijo: espero que pronto tenga nuevos vecinos. ¿Verdad, señor Barriga? El señor Barriga estaba colgado, como el sacrificio principal del ritual. Y Román solo cerró la puerta de su sótano, esperando el momento para tener sus nuevas víctimas.